Muy buenas compañeros míos, mi nombre es Gabriel Cordero y sean bienvenidos a Vamos a Filosofar. En el día de hoy junto a mi compañero Luis Miguel Coplín vamos a estar hablando sobre la historia de los presocráticos. Así que pónganse cómodos que vamos a filosofar. La historia de los presocráticos se remonta al siglo VI a.C. cuando ciertos individuos jónicos comenzaron a buscar una explicación lógica y razonada de la existencia. Estos, alejándose de los mitos, las fantasías y la religión, su objetivo era fundamentar ideas en algo perceptible a través de los sentidos. El primero de los presocráticos fue Tales de Mileto, creador del término arge, que nos decía que el elemento primordial que sustenta toda vida es el agua, ya que gran parte de nosotros está compuesta de la misma y que todos los seres vivos, ya sean humanos o plantas, la necesitaban para vivir. Al presentar ese argumento, Tales generó una reacción entre sus alumnos, quienes comenzaron a cuestionar lo que él proponía como un principio fundamental de la vida. Uno de sus alumnos, llamado Anaxímenes, decía que el principio de vida era el aire, ya que ésta pasaba por un proceso más profundo y se cuestionaba que cómo él pretendía decir que el agua era el principio de todo aquí en la tierra, teniendo una enorme contraparte que es el fuego. A ese le resultaba extraño asimilar el pensamiento proveniente de su maestro. Sin embargo, Anaximandro argumentó que el inicio de todo y dador de vida no podía ser un elemento en concreto, sino de algo más allá que podría quedar lo opuesto y lo opuesto, cambiando el término arge a apeirón, que este a su vez significa infinito. Pero ellos no son el tema principal de hoy. Aunque son pensadores fundamentales, nos centraremos en quienes fueron posteriores a ellos. Personajes como Genófanes, Heráclito y Parménides fueron grandes influyentes, y algunos que otros más también. Genófanes de Colofón fue un filósofo griego principal hater de los poemas de Homero y Hesíodo, ya que él decía que cómo iban a adorar dioses que cometían actos más impuros y vergonzosos que incluso el mismísimo ser humano. Y tú dirías como que si él tuviese una visión más clara que tú y que yo, pero él sabía dónde provenía el concepto de los dioses, al decir que el ser humano tendía a ser a sus dioses a su imagen y semejante. En una sociedad politeísta, Genófanes decidió seguir una religión monoteísta diciendo que solo existía un Dios creador de todo lo existente. Dios no podía tener un origen como todos los demás, dejando en esta frase que dice así: Dios no era ni limitado ni infinito, sino simplemente no espacial. Lo divino es un viviente que él todo lo ve, todo él piensa y todo él oye. Genófanes también criticaba la transmigración del alma propuesta por Pitágoras. Sus siguientes razones eran porque él consideraba que era una creencia supersticiosa y carente de un fundamento científico. También creía que era una forma de antropomorfización de la divinidad, ya que esto implicaba que los dioses reencarnaban en humanos. Y por último, digamos que él consideraba que era una doctrina injusta, ya que implicaba que el destino de las personas se determinaba por su vida anterior y no por sus acciones en la vida presente. Otro influyente fue Heráclito, que en su cosmología difería de la argumentación de Tales y Anaxímenes, asignándole al fuego un papel central en todas las cosas. Según Heráclito, el mundo es un fuego ardiente donde todas las cosas nacen y mueren en un continuo proceso de cambio. Para él, el fuego es un elemento dinámico y en constante movimiento, simbolizando el devenir perpetuo y el cambio constante que caracteriza el mundo. Heráclito ve el fuego como una metáfora de flujo constante, argumentando que sus transformaciones son abruptas. En su visión, digamos que el mundo experimenta un proceso continuo de nacimiento y destrucción, sugiriendo que nada escapa a esta realidad de constante cambio. El fuego también se podría decir que es un elemento dual, ya que esta representa la lucha de opuestos, que por un lado el fuego podría venir siendo calor, luz y vida, pero por el otro, el fuego también podría ser destrucción, muerte y caos.
Esta dualidad del fuego refleja mucho la lucha de opuestos que, según Heráclito, es la fuerza que mueve el mundo, diciendo lo siguiente: existe una unidad en el mundo, pero que ésta está compuesta de una combinación de elementos opuestos, donde el mundo está en proceso de cambio eterno, en el que todo fluye y nada permanece. Lo cual me recuerda mucho a la filosofía china del Tao, que nos dice que el caos y la paz deben coexistir para crear un orden. También para Heráclito, la creencia de dioses era algo hipócrita al momento de hacer sus confecciones, ya que solo bastaba de consusurrar un secreto a una sala vacía y sacrificar un buey y, bueno, ya todo estaba perdonado sin arrepentimiento de por medio. Este hombre, digamos, era un poquito amargado, ya que decía cosas como que a Homero se le debía ser borrado de la lista y ser golpeado a palos, o que a todo animal hay que llevarlo al pasto con golpes. En un momento les dedicó a los efesios que les convendría bien ahorcarse, al menos a todos los hombres adultos, y dejar la ciudad a los jóvenes, porque habían desterrado a Hermodoro, el mejor, diciendo: no queremos un hombre que se destaque entre nosotros. Si hay un hombre excelente, hay que echarle para que viva entre otros. El término presocrático es un término moderno, ya que en la antigüedad se le conocía como filósofos naturalistas, ya que estos basaban la mayor parte de su tiempo en tratar de comprender cómo se conformaban los fenómenos naturales. Se le conoce como presocrático al grupo de filósofos que surgieron en la Edad Antigua antes de Sócrates, uno de los 3 grandes filósofos de la Edad Antigua. Empedro, fue un filósofo y poeta presocrático que vivió en el siglo VI. Una de las contribuciones más significativas de Empedro, que fue su teoría de los 4 elementos, que influyó en la filosofía y en la ciencia durante siglos. Sostenía que toda la realidad estaba compuesta por 4 elementos fundamentales: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y estos elementos estaban en constante interacción a través de las 2 fuerzas opuestas llamadas amor y odio. El amor unía los elementos mientras que el odio los separaba. Esta teoría buscaba explicar los cambios y la diversidad del mundo natural. También introdujo una idea de que el proceso natural, como el crecimiento de una planta o percepción visual, se explicaba a través de la combinación y separación de estos elementos. Su enfoque fue una mezcla tanto de filosofía como de poesía, ya que él presentaba sus ideas en forma de poemas épicos. El amor en él es una fuerza de atracción, una fuerza existente en la naturaleza que hace que los elementos internos físicos se peguen, que se unan entre sí y formen estructuras complejas que podemos ver a nuestro alrededor. El odio, en cambio, es la fuerza de repulsión que hace que los elementos se separen, alejándose uno del otro, rompiendo los lazos en consecuencia de los cuerpos y objetos que lo conforman. Según él, toda la materia que compone el cosmos está animada, está movilizada por 2 fuerzas que siempre están activas y jamás descansan, las cuales son el amor y el odio. Parménides, filósofo nacido en el siglo VI a.C., se enfocó en el concepto todo, traducido como todo lo que es, que se convierte en la base de la ontología. Su interés recae en el estudio como ser de identidad existente, no solo como un verbo. La traducción presenta desafíos gramaticales, pero suele significar el objeto de estudio con mayúscula, distinguiendo entre el ser con mayúscula como el conjunto de cosas existentes y el ser con minúscula como el acto de ser uno mismo. Según él, el ser abarca todo lo que existe. Se plantea la posibilidad de que el ser significa simplemente existir. Este enfoque amplio sugiere que el ser es todo lo que hay o todo lo que ha de ser. También sugiere que el ser es todo lo que se puede pensar, más el no ser es todo aquello que no se puede pensar, llegando a una conclusión que el ser es aquello que podemos pensar, mientras que aquello que no podemos pensar no ha de ser. Un simple ejemplo de esto es, supongamos que estoy pensando algo, una persona me pregunta que qué estoy pensando, y yo le digo que no se lo puedo explicar. Entonces él me pregunta que se lo describe, entonces yo le digo que no se lo puede describir. Esa persona puede llegar a una simple conclusión y decir que yo no estoy pensando nada, porque no se puede pensar aquello que no ha de ser. También él plantea que el ser es infinito y que el ser no se puede cortar. Es decir, el ser solo se puede modificar dentro del ser. El ser se modifica. ¿Cómo se puede modificar el ser? Fácil. El ser se modifica dependiendo a las necesidades.
Una modificación de se puede decir que es un cuaderno. Anteriormente no se escribía en cuadernos, se escribía en piedra, se escribía en el suelo, pero debido a la necesidad, el ser se modificó y se creó un cuaderno. De acuerdo a esa necesidad, el ser se tuvo que ver en la obligación de ser modificado, pero dentro del mismo ser, sin salir del ser, porque él establece que solo puede ser aquello que se puede pensar. En la edad presocrática también surgieron lo que fueron escuelas presocráticas, que consistían en un grupo de personas discutiendo los mismos temas y dando opiniones similares.